Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, tener los documentos al día, tener las pensiones al día, para no tener contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, el día de hoy, por favor, vamos a empezar con nuestra materia, sí, la que directamente nos corresponde, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la finalización del Imperio Romano y sobre todo algunas crisis que logró tener este imperio antiguo, ¿no? Si destacamos un poquito, el Imperio Romano prácticamente tuvo un gran desarrollo, sí, dentro de las culturas de la antigüedad, pero sobre todo podemos destacar también las aportaciones, ¿no? Muy bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, ¿sí? Si bien es cierto, podemos atribuir que el Imperio Romano como tal fue una cultura que en este caso tuvo una época bastante desarrollada en el tema de las conquistas, pero también tuvo lo que son dificultades, crisis, conflictos como tal, ¿no? Podemos hablar también que en su momento el Imperio Romano mantenía un control bastante fuerte dentro de los territorios que en algún momento pertenecían pues a Grecia como tal, ¿no? Pero eventualmente tuvo bastante crisis, tuvo bastante conflicto con los pueblos bárbaros, que prácticamente eran pueblos que no mantenían lo que son estructuras sociales, económicas, ¿sí? Y más que todo ellos se dedicaban al pastoreo, a una incipiente lo que es agricultura, pero sobre todo directamente expertos en el combate en general, ¿no? Que de cierta manera fue el eje fundamental para que la caída del Imperio Romano se diera con el pasar de los años, ¿no? Muy bien, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos detallar lo que son características propias, ¿sí? Dentro del Imperio Romano, ¿no? Aquí podemos observar imágenes de algunos enfrentamientos que los romanos llegaron a tener pues con los pueblos bárbaros en general, ¿no? Y aquí podemos ver conflictos, peleas, ¿sí? Que obviamente en su momento los romanos lograron defender su territorio, pero a medida que las crisis también externas e internas, directamente hablando del levantamiento de los esclavos, poco a poco fueron dando causas para que el Imperio Romano en su momento sea dividido, ¿sí? Y eventualmente pues tenga el nacimiento otro imperio conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien, pasamos directamente al rasgo fundamental del Imperio Romano, ¿ok? Y fue una causa también en su momento para que el Imperio Romano también decaiga, ¿no? División del imperio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Maldonado? ¿Estamos ahí? Buenos días, profesor. Muy buenos días, por favor. División del Imperio Tedioso, el único emperador romano del origen español. Antes de morir, dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio, en el año 395 después de Cristo. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano del Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Honorario el Menor reinó el Imperio Romano del Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que un punto de declive del Imperio Romano fue cuando Teodosio, ¿sí?, dividió pues el Imperio Romano, ¿no?, en honor directamente a sus dos hijos, en
Arcadio y Honorio, en los años 395 después de Cristo, ¿no? Justamente en estas imágenes podemos detallar la gran división, en este caso, que tuvo que realizar Teodosio, ¿no? Aquí podemos ver que el Imperio Romano era sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Pero Teodosio tenía la visión o el objetivo de que si dividía el imperio, obviamente iba a anexar más territorios, ¿no? Pero él no contaba directamente de que las poblaciones bárbaras, los pueblos bárbaros directamente aprovecharan esa situación y atacarían pues al imperio romano, ¿no? Aquí podemos también establecer de que Arcadio directamente gobernó el imperio romano de Oriente, ¿sí? Que comprendían los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto, ¿no? Y la capital en este caso fue conocida como Constantinopla, ¿no? Honorio, el menor, reinó el Imperio Romano Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África, y la capital directamente fue conocida como Milán, ¿no? Miren, si bien es cierto, aquí podemos atribuir de que Teodosio prácticamente dividió ese gigantesco imperio, ¿no? Y que poco a poco, en este caso, los pueblos bárbaros aprovecharon esa situación y eventualmente empezaron a atacar los territorios romanos, ¿no? Pero antes de la división, ¿sí? Aquí podemos observar que el imperio romano era sumamente extenso, sumamente grande, ¿no? Y que obviamente en este caso mantenía siempre lo que son crecimientos territoriales, ¿sí? Manejaban fuertemente la economía y sobre todo directamente estableció un ejército bastante grande, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el ejército de los romanos? ¿O cómo se le conocía a la gran cantidad de soldados que ¿Espartanos? prácticamente estaban de un general? ¿No eran los espartanos? Dice. Ya, bueno, en el caso de los espartanos, en este caso, ellos eran un grupo de élite, pero de la Grecia antigua, Legiones, ¿no? ¿Cómo se conocían? legión. Excelente, 10, muy bien los, bueno, en el caso de la legión y los soldados también conocidos como los legionarios. Muy Legionario. bien, muy bien, excelente. Miren, aquí también en estos mapas podemos encontrar algunos océanos, ¿sí? Que prácticamente rodeaban al Imperio Romano, ¿no? ¿Qué océano es el que está aquí? El Océano Atlántico. Océano Atlántico, muy bien, 10. Aquí tenemos un mar, ¿cuál será el mar de aquí? El mar Mediterráneo, El mar Mediterráneo, muy bien, 10. Finalmente aquí, el mar El Mar Negro. Negro. Mar Negro, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, las costas del Imperio Romano, pues, tenían lo que son rutas de navegación exactas, por decirlo así, para mejorar su comercio, ¿no? Pero prácticamente Teodosio, al dividir en sus dos hijos, ¿sí? Creó directamente una apertura para que los pueblos romanos atacaran, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de su economía decadente y la alta inflación, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Yasmín Bermelio. ¿Estamos ahí? Buenos Señorita días, Yasmín. pero ahorita estoy en mi trabajo. Ah, ya listo, muy bien. Entonces, en ese caso, por favor, me ayuda directamente la señorita Tamara Lara, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Muy buenos Ya, días. a ver, dice economía decadente y alta inflación. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota, en parte debido al alto costo que demandaba el imperio y en parte también a su economía estancada. Los elevados impuestos y una inflación que condujo al final inevitable del imperio romano. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación.
Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al Oriente en pago por bienes de lujo llevó a una escasez de este mineral para producir las monedas romanas. Como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que el sistema del trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos de la economía, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano manejaba una economía bastante fuerte en el mundo, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de la división, eventualmente los ataques de los pueblos bárbaros, su economía empezó a decaerse, ¿no? Entonces, aquí directamente empiezan a tratar de solventar su economía creando lo que son impuestos, ¿no? Aquí directamente trataban de que todos los esclavos pagaran más impuestos y que especialmente el Senado de los romanos no lo hicieran y eventualmente pues generaron lo que son conflictos, desconfianzas y la mayoría de los habitantes del Imperio Romano prácticamente empezaron a levantarse en contra del imperio como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos atribuir que para, en este caso, solventar las actividades de los soldados, ¿sí? Eventualmente cancelaban lo que son tributos, en el caso del oro en general, ¿no? El oro en producto, bienes de lujo, y sobre todo directamente con la utilización de su moneda en general, ¿no? Se menciona que dentro de los inicios del Imperio Romano prácticamente se conocía pues el intercambio comercial como el trueque, ¿sí? ¿Qué es el trueque? Un intercambio Un de intercambio productos. de productos, muy bien, excelente. Entonces, realizaban lo que son intercambios de productos, ¿no? Pero en su momento de mayor desarrollo, los romanos empezaron a tener un comercio mediante las monedas en general, ¿no? El denario, el sextesio, ¿sí? Que eran monedas que eran más utilizadas dentro del imperio romano como tal, ¿no? Y que obviamente también demandaban lo que son recursos para su creación, ¿no? Sin embargo, cuando los esclavos también se levantaron, cuando en este caso los habitantes no aguantaban directamente el abuso, en el caso de los senados, en el caso directamente de los generales, y eventualmente pues trataron de solventar la economía o salvar la economía mediante los impuestos, ¿no? Cosa que obviamente dieron lo que son levantamientos, ¿sí? Miren, aquí podemos observar algunas imágenes de cómo directamente eran representadas las monedas, ¿sí? Dentro del Imperio Romano, ¿no? ¿Qué logramos observar en esta imagen? Las monedas. De un lado tenemos el rostro no sé, de alguien. Y del otro Ya, muy lado bien. está otras figuras igual distintas, no son iguales tampoco. Excelente, muy bien. Sí, ¿qué más logramos observar en estas monedas? Están viejas. Ya, muy También, bien. también el tamaño, hay unas están más grandes que otras. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, no podemos decir que las monedas eran precisamente exactas, ¿no? Pero lo que más llamaba la atención es que siempre estaban reflejadas por el rostro del emperador que estaba en su momento, ¿sí? Y obviamente las imágenes que representaban en la parte de atrás, ¿no? Que en algún momento también se representaban lo que eran las luchas de los gladiadores dentro del Coliseo romano como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes que nos habla directamente de los esclavos dentro del Imperio Romano, ¿no? Una observación acá es que los esclavos, sí, dentro de la sociedad romana, eran utilizados para todas las actividades, ¿sí? ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos prácticamente eran prisioneros de guerra en general, ¿no? Aquí podemos ver que están los esclavos directamente cosechando algunos productos, ¿sí? Y aquí podemos observar también que están trabajando lo que es la tierra en general, ¿no? Muy bien, pasamos a la decadencia del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Vanessa Jumbo? ¿Estamos ahí?
Liz, en una pregunta, a mí no me está compartiendo pantalla porque no veo nada. Ya, los demás si pueden ver mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí. Sí, Licen. Sí, sí podemos ver. Ah, ya, listo. Muy Porque bien. yo En no, ese caso, por no favor, estoy viendo nada. ¿debemos actualizar la página? Sí, tenemos que actualizar la página. Tal vez debe ser un poquito nuestra conexión del internet, ¿no? Cárguele otra vez la página, por favor, y en este caso tal vez ya le debe aparecer, ¿sí? Ya listo, Liz. Gracias. Listo, muy bien. Decadencia del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor? ¿Sí? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Mesías de Nelema? ¿Estamos ahí? Señor Mesías. No, excelente. Buenos Signo días, tal. Alicia. Discúlpeme, Sí, sí estoy estamos ahí. Excelente, muy bien. Vamos a hablar directamente, por favor, en la decadencia del Imperio Romano. ¿Sí? ¿No? ¿Nos encontramos? Creo que está en el trabajo, licenciado. Me parece que sí, porque se nos va un poquito la señal, ¿no? Mientras tanto, sí, a ver, en ese caso, ¿no? Siempre que directamente estemos laborando, sí, siempre vamos a escribir en el chat, por favor, ¿sí? Para que obviamente, pues, tengamos directamente el conocimiento de saber qué estamos realizando y sobre todo, pues, para generar el permiso correspondiente, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? Decadencia del Imperio Romano, ¿sí? Decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Excelente, 10, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La decadencia del Imperio Romano, ¿no? Que prácticamente, sí, se fortaleció en el siglo III. DC, ¿qué significa estos símbolos? DC. Después de Cristo. Después de Cristo. Ay, después, perdón. Después de Cristo. Muy bien. Y si estuviera AC, ¿qué significa? Antes de Cristo. Antes de Antes Cristo. de Cristo. Antes de Cristo, Antes de Liz. Cristo. Muy bien, excelente, ¿no? Bien, aquí podemos atribuir que en este siglo prácticamente pues los emperadores romanos como tal no lograron mantener lo que es una estabilidad política y eventualmente pues estuvieron a cargo en su momento los generales, pero el Senado no vio con buenos ojos algunos cambios que en este caso practicaban los generales y eventualmente pues quitaba, deponía, ¿no? Y eventualmente pues no se mantenía una inestabilidad directamente dentro de la sociedad romana y eventualmente los bárbaros atacaron, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes podemos observar cómo los pueblos bárbaros llegaron pues dentro del Imperio Romano, empezaron a saquearlo, ¿sí? Empezaron a asesinar a la población romana. Aquí podemos ver directamente los enfrentamientos, las luchas, ¿sí? Y sobre todo directamente el castigo que recibían directamente los romanos por parte de los pueblos bárbaros, ¿no? Uno de estos pueblos bárbaros eran directamente conocidos como hunos, ¿sí? Y que prácticamente ellos invadieron pues el Imperio Romano en algunas ocasiones, ¿no? Ahora, el líder de los hunos era conocido directamente con el apodo de el azote de Dios. ¿A qué personaje se le conocía como el azote de Dios? Hoy en día tenemos películas, series, videos, ¿sí? Que destacan que era un conquistador bastante fuerte, ¿sí? 10 en este momento, ¿eh? ¿A qué personaje es conocido como el azote de Dios? No sé, Iván tal vez. Casi, casi, pero no. Muy bien. ¿Sí? Bien. En el caso de los hunos, se le conocía al líder, ¿sí? Atila. ¿Hemos escuchado tal vez ese nombre? Sí, sí, sí. No, yo la verdad no. Se dice, Excelente, no. muy bien. Atila, sí, él era conocido como el apodo del azote de Dios, porque él decía que por donde él transitaba con su caballo no volvía a crecer nada más.
¿sí? Entonces, prácticamente fue un conquistador bastante fuerte, tenía un ejército bastante extenso, pero sobre todo siempre tuvo el objetivo, en este caso, de conquistar al Imperio Romano, ¿no? Líder de los bárbaros. De enfrentamientos y eventualmente, pues, de su momento logró llegar, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son imágenes, ¿sí? De estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de las causas internas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Wilmer Vinicio Angamar? ¿Estamos ahí? Sí, muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor, causas internas. Causas internas. Debilidad del Imperio Romano. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo lo asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Las causas internas como tal, ¿no? Podemos atribuir una mala administración, la corrupción de los funcionarios, ¿no? Cuando yo hablo el término de corrupción, ¿a qué me refiero? A no estar haciendo las cosas como se debe ser, están aceptando de pronto coimas, sobornos. Excelente, muy bien, que no prácticamente ejercen la formación administrativa como deben realizarlo, ¿no? Y aquí directamente están, pues, a beneficio de aquellas personas que puedan tener más recursos como tal, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, sí, prácticamente la ambición de los generales, el Senado directamente no supo mantener una postura política establecida, se peleaban entre ellos, sí, después del ejército tomó el control, después del ejército directamente no logró mantener las políticas económicas y obviamente en este caso tuvieron que salir del gobierno, ¿no? Y en el peor de los casos, cuando directamente existía un emperador que no gozaba de un apoyo, en el caso de la población, del Senado, eventualmente pues eran asesinados, ¿no? Y eso de una u otra manera generaba pues lo que es una disconformidad directamente hablando de la población, hablando de las medidas económicas, políticas, culturales, y eventualmente pues fueron aprovechados directamente por los pueblos bárbaros, ¿no? Miren, aquí directamente podemos observar imágenes, ¿sí? De cómo los pueblos bárbaros pues atacaron al Imperio Romano, de cómo lo saquearon, ¿sí? Y eventualmente pues, ¿sí? Se logró terminar lo que se conoce como la época más avanzada que llegó a tener el Imperio Romano, ¿no? Más que todo los romanos como tal eran personas bastante estratégicas, es decir, ellos no conquistaban territorios por conquistarlos, no, ellos directamente estudiaban el territorio, ¿sí? Establecían los recursos que podían sacar de ese territorio y eventualmente pues los atacaban como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de una religión que apareció, ¿sí? ¿Qué religión será? Cristianismo. El cristianismo. Muy bien. ¿Con qué personaje aparece el cristianismo? Cristo, Con Jesús. Jesús. Oh, Jehová. Excelente, muy bien. Con el nacimiento de Jesús, ¿no? Si bien es cierto, Jesús prácticamente es el profeta más importante para que en este caso diera origen al cristianismo como tal, ¿no? Que si bien es cierto, los romanos, sí, antes del nacimiento de Jesús, mantenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban pues a diferentes dioses, ¿no? Y dioses que prácticamente en su momento servían a los griegos como tal, ¿no? Pero a raíz directamente del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y a pesar que Jesús, como ustedes saben, según la tradición de la Biblia, nos habla de que él fue juzgado, fue asesinado,
¿sí? Obviamente, después de algunos años más de su muerte, eventualmente los romanos poco a poco empezaron a aceptar la religión del cristianismo como tal, ¿no? Y cuando especialmente estuvieron en la división, ¿sí? La mayoría ya optaba por el cristianismo como la religión oficial, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, sí, como ustedes saben, nosotros en nuestras diapositivas, que también las tenemos en nuestra plataforma, contamos con un video al final en este caso, ¿no? Sí, bien. El video, que no cuenta más de unos 5, unos 10 minutitos, sí, en este caso lo vamos a revisar, ¿no? ¿Me confirman? ¿Todos estamos en el video? Sí. Sí, dice. Excelente, muy Sí, bien. licenciado. ¿Todos Sí, licenciado. en la plataforma? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este video, ¿sí? Como actividad, ¿sí? Solamente van a revisar este video, ¿no? La próxima semana yo les voy a preguntar, vamos a tener una pequeña lección nada más, ¿sí? Solamente del video, ¿ok? Cuando tengamos tiempito, regresemos del trabajo, ¿sí? Vamos a revisarlo, nomás. Como les digo, este video solamente tiene 10 minutos, ¿sí? Así que lo vamos a revisar en esta semana, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo. No, listo. No, dice, no está claro. Ninguna. Perdón, interrumpo, dice Excelente. Muy bien. Entonces, por favor, bueno, en el caso de la actividad que vamos a realizar es a revisar este video que lo tenemos en nuestra plataforma, ¿no? Muy bien. Ahora, pasamos directamente a nuestro portafolio, ¿sí? Para ir trabajando las actividades correspondientes, ¿no? Así que vamos a irlo trabajando, ¿sí? De manera, en este caso, de que las actividades las podemos ir completando, ¿no? Ahora, ¿me confirman, por favor? ¿Estamos en nuestro portafolio? Sí, lice. Sí, Sí, licenciado. dice. Excelente, muy bien. Y en el caso del portafolio, ¿sí? Bueno, yo tengo desde la página, bueno, desde la página número 7, lo que corresponde al tema que tratamos el día de hoy, ¿no? Fin del Imperio Romano e inicios del Imperio Bizantino, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la teoría que nosotros ya revisamos y tenemos, pues, nuestro taller, ¿sí? Muy bien, vamos a completarlo. 1. Señala al personaje que realizó la división del Imperio Romano. ¿Cuál será? ¿Cuál fue el personaje? ¿Sí? Muy bien. una, ¿Cuál fue el personaje que dividió el Imperio Romano? díceme una cosa. Teodosio, pero El llamado látigo de Dios. No, muy bien. Es de aquí, Teodosio. Teodosio. Excelente. Ujú. Teodosio, muy bien. 2. Licenciado, es una Sí, consulta. ¿En diga. qué parte El está último eso? emperador, Teodosio, sí, sí. Sí, sí, dígame, por favor. ¿En qué parte está? ¿Está ese módulo o ese formato? Ese está directamente en nuestra plataforma Canvas. ¿Sí? Me- Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la plataforma Canvas, ya muy bien, no se olviden, por favor, siempre revisar las clases grabadas, ¿no? Tenemos aquí, nos dice portafolio. ¿Sí? Le damos clic y ahí sí, directamente se nos abre, ¿no? Muy bien. 2. Marque con una X las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas según corresponda, ¿no? Primera afirmación. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo II después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. El tercero, Falso. Es falso. falso, Excelente. tercer Bien. siglo. 2. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 3. Arcadio, el mayor, gobernó el imperio romano de Oriente, que correspondía a los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Falso. Verdadero. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Falso. ¿Por qué? Arcadio gobernó Ya, el Imperio Romano de Oriente, dice. ya, excelente, muy bien. 4. Honorio, el menor, reinó el Imperio Romano de Occidente. Los territorios en la que actualidad pertenecen Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, listen. Bien, excelente. Tercera pregunta. Utilizando el siguiente mapa, pinte con lápices de colores, ¿no? El Imperio Romano de Occidente de color amarillo y el Imperio Romano de Oriente de azul, ¿no? Y a su vez también pintamos los océanos, ¿sí? La siguiente actividad, 1. Observe las siguientes imágenes y coloque las consecuencias de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y la vamos a colocar en la partecita de abajo, ¿ok? La siguiente pregunta nos dice, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Sí? Entonces vamos a buscar, ¿sí? La imagen de estos personajes y colocamos los nombres, ¿no? Muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Una ¿Sí? preguntita, Listen. Sí, dígame, por Disculpe, favor. y yo voy a adquirir el portafolio físico. Este mismo cuestionario lo tengo yo ahí. Sí, todas las actividades tienen lo mismo. Ok, Listen, gracias. Listo, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos, ¿sí? No se olviden, por favor, de revisar ese pequeño video. Nada más, la próxima semana yo les voy a preguntar, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Dice. Gracias, dice.